En esta sección lo que vamos a ver es el funcionamiento de Rendezvous. Anteriormente habíamos visto que RPC únicamente es un mecanismo de comunicación intermódulo donde esos módulos podrían estar tranquilamente en máquinas separadas o al menos en espacio y direcciones separados. ¿Bien? Pero dentro de cada uno de los módulos no nos brindaba ningún tipo de sincronización, es más, van a existir las variables compartidas, por lo cual vamos a tener todos los problemas que teníamos desde un principio. ¿Bien? Es como tener cada uno de esos módulos como si fuese un programa concurrente de memoria compartida. Entonces necesitábamos alguna herramienta extra a utilizar para poder hacer la sincronización por condición y por exclusión mutua. ¿Bien? Algunos de los ejemplos que vimos fue utilizar para eso semáforos. ¿Bien? En cambio, en el caso de esta otra técnica que vemos ahora, que es Rendezvous, combina tanto la comunicación como la sincronización. Al igual que pasaba con RPC, cuando un proceso que en cierto momento está actuando como cliente, o sea, necesita que otro proceso le resuelva alguna operación, lo hace invocando o haciendo un call. ¿Bien? Por medio de un call invoca a que otro proceso resuelva una cierta operación por él. ¿Bien? Pero en este caso, en lugar de generar un nuevo proceso para nada más implementar o ejecutar esta operación, el que lo va a resolver, el que va a atender ese pedido y lo va a resolver, es un proceso que estaba existente, un proceso que estaba ejecutando, haciendo su trabajo. ¿Bien? En vez de tener partes activas y partes pasivas en estos programas, todos van a ser procesos activos que están trabajando. ¿Bien? En algún momento, el proceso que en ese caso va a actuar como servidor, lo que va a hacer es quedar en una sentencia, lo que vamos a llamar una sentencia de entrada, esperando a que alguno de los que actúan como cliente le haga ese pedido. ¿Bien? Haga ese call enviando un pedido para que le resuelva una operación. ¿Bien? Y en ese momento, cuando alguien le ha hecho un pedido y el que actúa como servidor llegó a esa sentencia de entrada, ahí es donde se hace el encuentro entre ambos procesos, se resuelve la operación en el que actúa en este caso como servidor y se le devuelve como parte, como parámetros de salida de ese call, se le devuelven los resultados al que actuó en ese momento como cliente. ¿Bien? Pero básicamente estos programas con Rendezvous están compuestos por procesos que todos tienen la misma categoría. ¿Bien? Lo que pasa es que en algunos casos uno de los procesos va a actuar como cliente, porque tiene que hacer un llamado para que otro resuelva un problema, y mientras que el otro proceso va a estar actuando en ese momento como servidor, porque va a estar esperando que le hagan un pedido para resolver algo. ¿Bien? Pero puede ser que en otro momento de la ejecución del programa sea al revés. El que en un momento actuó como servidor puede actuar como cliente y el que actuó como cliente puede actuar como servidor. ¿Por qué? Porque le puede resolver una operación al otro proceso. ¿Bien? Pero todos son procesos con la misma categoría, llamémoslo de esa manera. ¿Bien? Y lo otro que hay que tener en cuenta, que lo diferencia también de lo que es RPC, más allá de la forma en que se resuelven esas operaciones que son llamadas, es que al ser en este caso cada uno de los componentes un proceso que está ejecutando en forma activa, los pedidos que se le hacen a uno de ellos, ¿bien?, se van a atender en forma obviamente secuencial. ¿Bien? No hay concurrencia, porque si hay un único proceso que está resolviendo pedidos X, ¿bien?, no se puede estar resolviendo dos pedidos X al mismo tiempo porque lo único que lo resuelve es un único proceso. ¿Bien? Esa es la otra diferencia. En Rendezvous, los programas están compuestos por una serie de módulos, los cuales pueden estar ubicados o distribuidos en diferentes máquinas o en una misma máquina, pero seguro que en espacio de direcciones diferentes. En el caso de los módulos que forman parte de la aplicación Rendezvous, son bastante diferentes a lo que habíamos visto en RPC. En este caso, los módulos son básicamente procesos. ¿Bien? Procesos comunes como los que habíamos visto en pasaje de mensajes sincrónico o asincrónico. La única diferencia es que va a tener una especificación donde se van a declarar los headers de las distintas operaciones que son exportadas por ese módulo en particular. ¿Bien? Pero después, el resto, aparte de esa especificación, el resto es lo mismo que cualquier proceso común y corriente que ya hemos visto. ¿Bien?
si hay un módulo que exporta una cierta operación, bien, el proceso de ese módulo, que es el que va a actuar para esa comunicación, al menos va a actuar como servidor, bien, realiza el rendezvous, realiza el encuentro, se establece la comunicación con el proceso que va a actuar como cliente haciendo un call, cuando este servidor ejecuta una sentencia de entrada. Bien. Una sentencia de entrada es donde justamente recibe el pedido que le hizo el proceso que actúa como cliente y ahí va a resolver la operación y devolverle los resultados en caso de ser necesario. Bien. La sintaxis para eso justamente es, bueno, la palabra clave in indica que es una sentencia de entrada, ponemos el nombre de la operación que vamos a estar resolviendo en esa sentencia de entrada, los parámetros que va a tener, que pueden ser de entrada, de salida o de entrada y salida, ¿bien? Y el conjunto de sentencias S, que figura ahí después de la flecha, es el conjunto de sentencias que se van a ejecutar cuando se acepte este pedido, ¿bien? Cuando se acepte resolver este pedido. Toda la parte que está encerrada entre el IN y el NI es para cerrar justamente esta sentencia de entrada. Todo lo que está ahí adentro se llama o se conoce como operación guardada. Bien. Una sentencia de entrada en un proceso va a demorar al proceso server, al proceso que está atendiendo esos pedidos, hasta que haya al menos un llamado pendiente. Obviamente que si llegamos a esa sentencia de entrada y ya había más de un llamado pendiente, no lo va a demorar nada, directamente ejecuta. Si no hubiese ninguno pendiente, ahí sí tendrá que demorarlo hasta que haya al menos uno. Si hay más de un llamado pendiente, bueno, obviamente se va a elegir al más antiguo de todos. Bien. Una vez que ya se tiene un pedido para resolver, bien, lo que se hace es, se toman los parámetros que eran de entrada de ese llamado, se resuelve el conjunto de sentencias S, bien, utilizando por ejemplo esos parámetros de entrada, bien, y luego en los parámetros de salida de la operación o de la sentencia de entrada, se le va a devolver el resultado, si es necesario, al proceso cliente que hizo el llamado. Bien. Una vez que esa comunicación se terminó, que ya le devolvió los resultados, o sea que la operación terminó de ejecutarse, bien, y se devolvieron los resultados si es necesario, bueno, una vez que llegaron a ese punto, ambos procesos van a poder continuar con su ejecución. Bien. Acá justamente tenemos un esquema de cómo sería el funcionamiento que se nota la diferencia con el esquema que habíamos puesto cuando hablamos de RPC. Bien, fíjense que en este caso ambos procesos, el que actúa en esta comunicación como cliente y el que actúa en esta comunicación como server, ambos son procesos que están corriendo, que están trabajando en forma activa. Bien, en algún momento el proceso cliente hace un call y a partir de ese momento no sigue ejecutando hasta que no haya sido atendido ese pedido. Bien. Del otro lado, el proceso que actúa como server en esa comunicación, el que va a hacer la sentencia de entrada, va a estar trabajando, en un momento hace la sentencia de entrada para resolver ese tipo de operación que el cliente hizo el call, la resuelve uno de esos pedidos, el primero que haya llegado, bien, y le devuelve los resultados a ese proceso cliente. Y a partir de ese momento ambos siguen trabajando, cada uno con su código, su trabajo. Hasta este punto lo único que vimos de Rendezvous es que un proceso puede hacer un call, un llamado, y el otro proceso puede hacer una sentencia de entrada para recibir ese pedido y resolverlo. ¿Bien? Y esto en forma sincrónica. Entonces esto, de alguna manera, nos hace dar cuenta que para que sea realmente útil la herramienta, para que se puedan resolver distintas clases de problemas de forma eficiente, vamos a necesitar algo más. Porque si no vamos a tener el mismo problema que teníamos al principio con pasaje-mensaje sincrónico. Que si no había comunicación guardada, no iba a servir para muchos casos. Bien, bueno, en este caso, en particular, pasa lo mismo. Bien. Entonces, a lo que es esta comunicación que vimos recién de cómo se haría este rendezvous, cómo se haría el encuentro entre los dos procesos para resolver la operación, vamos a agregarle también la comunicación guardada, bien, que es parte también de la herramienta de rendezvous. ¿Cómo funciona esta comunicación guardada cuando trabajamos con Rendezvous? Bueno, es muy parecido a lo que habíamos visto en la comunicación guardada de pasaje de mensaje sincrónico.
Acá, en vez de tener una sentencia de entrada que va a tener una única operación, vamos a tener una sentencia de entrada IN que puede tener varias opciones. ¿Bien? Varias de esas alternativas donde se podría atender pedidos de más de una operación. ¿Bien? Cada una de esas alternativas que tenemos va a tener, por un lado, la operación, el nombre de la operación y los parámetros. ¿Bien? Que eso obviamente es obligatorio de que esté. A su vez podría tener una condición booleana que nos indica si esa opción puede o no ser elegible. Bien, porque si es falsa esa condición booleana significa que el proceso no está en condiciones de atender un pedido a esa operación. Bien. Esa condición booleana puede no estar, con lo cual se la consideraría true. Bien. Y a su vez acá también, a diferencia de lo que era pasaje-mensaje sincrónico, la parte de la guarda en sí tiene un tercer campo, una tercera característica, que es lo que se llama la expresión de scheduling. ¿Bien? E1, ahí figura como E1, E2, EN. ¿Para qué es esa expresión scheduling? Va a ser justamente para modificar el orden en que son atendidos los pedidos pendientes de una determinada operación. ¿Bien? Supongamos que operación 1 tiene más de un pedido pendiente. ¿Bien? Y supongamos que esa es la opción que se elige cuando se llegue a ese punto. ¿Bien? Bueno, si no ponemos nada en la expresión de scheduling, como habíamos mencionado anteriormente, lo que va a hacer es resolver el primer pedido que había llegado a esa operación. Si nosotros quisiéramos modificar ese orden, darle prioridad, o mejor dicho, ordenarlos por algún otro campo, lo deberíamos hacer a través de esa expresión de scheduling. ¿Bien? En ese caso, la expresión de scheduling tiene que estar haciendo referencia a uno de los parámetros de entrada que tiene la operación. ¿Bien? Eso es lo que va a hacer variar el orden de acuerdo a los datos que me esté enviando el que hace el llamado. ¿Bien? Con eso hay que tener mucho cuidado porque está en lo que es rendezvous general. Cuando veamos después ADA vamos a ver que eso no existe. ¿Bien? Entonces, como dijimos, cada guarda lo que tiene es la operación que se aceptaría, que se resolvería en ese caso con los parámetros correspondientes de entrada y de salida, una expresión booleana o de, como se menciona ahí abajo, expresión de sincronización, que no es más que un booleano, una expresión booleana que nos va a indicar si el proceso está o no en condiciones de atender ese pedido. Bien. Y puede a su vez tener una expresión de scheduling, bien, que me permite reordenar los llamados a esa operación en particular. Como dijimos antes, en esa expresión de scheduling sí o sí tiene que hacer referencia a uno de los parámetros de entrada de la operación. Y otra característica que se tiene es que la condición booleana correspondiente también puede, acá no es obligación, sino que puede, hacer referencia a esos parámetros de la operación. ¿Bien? La expresión de scheduling y que la condición booleana o la expresión de sincronización hagan referencia a esos parámetros o puedan hacer referencia a esos parámetros, eso también hay que tener cuidado porque son las dos cosas que no están en nada, que es lo que vamos a ver para la práctica. Se los digo ahora y después se los vuelvo a repetir cuando veamos esa parte, pero es para que estén atentos a eso. ¿Bien? En nada no va a existir la expresión de scheduling, siempre se respeta el orden de llegada y no se puede utilizar los parámetros de la operación en la condición booleana que se asocie a esa operación. ¿Bien? Volvemos un poco ahora a esto que estamos viendo acá. ¿Bien? Esa guarda que tenemos ahí, obviamente siempre va a estar acompañada de un conjunto de sentencias S que son las que se van a ejecutar para resolver justamente la operación que se está mencionando ahí. ¿Bien? Obviamente en ese conjunto de sentencias es donde se generarán los parámetros, los resultados de ser necesario y se los devolverá o se los copiará en lo que serían los parámetros de salida de la operación. ¿Bien? Ahora sí vamos a ver cómo es que funciona esta comunicación guardada. Cuando se llegue a ese punto, lo que hacemos es evaluar todas las condiciones booleanas. Si no la tiene, obviamente las consideramos true.
De las que son verdaderas, bien, lo que tendríamos que ver es si hay algún llamado pendiente a alguna de esas operaciones, bien. Y si hay una o más, entonces, de estas alternativas donde la condición booleana es verdadera o no está, y hay un llamado, al menos un llamado pendiente a esa operación, bien, de todas esas, que serían las guardas exitosas, bien, se elige una en forma no determinística. Una vez que se eligió cuál es la operación que se va a resolver, bueno, se va a atender a aquella que justamente minimice lo que sería la expresión de scheduling, bien, digamos, de acuerdo a ese orden diferente que se ha establecido. Si no estuviese la expresión de scheduling, atenderíamos dentro de los llamados a esa operación en particular, atenderíamos a la más antigua de todas. ¿Bien? ¿Qué significaba eso de atenderla? Bueno, copiamos los parámetros de entrada, ejecutamos el conjunto de sentencias S, al que corresponda a la alternativa que estamos eligiendo, ¿bien? Luego copiamos el resultado en los parámetros de salida y ahí terminó la relación entre ambos procesos. La sentencia in actúa como si fuese los if guardados de lo que vimos pasaje mensaje sincrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Se elige una de las alternativas, se ejecuta eso y terminó ahí el in. No es que vuelva a iterar. Bien, para eso tendré que ponerlo dentro de alguna estructura de control de iteración. Bien. Si cuando evaluamos todas las opciones, todas las alternativas tienen condición booleana y en todas la condición booleana es falsa, entonces se sale sin ejecutar nada en esa sentencia de entrada. Bien. Y en el caso intermedio, digamos, no hay ninguna de las que sea exitosa, tampoco hay todas fallan, bien, pasa lo mismo que en sincrónico. Nos quedamos esperando en el in hasta que alguna de las alternativas logre tener éxito. Bien. Ese es el mismo funcionamiento, lo único que cambia respecto a lo de pasaje mensaje sincrónico es lo que agregamos lo de la expresión de scheduling. A partir de ahora lo que vamos a ver es una serie de ejemplos de cómo resolveríamos ciertos problemas, los problemas comunes que hemos visto en la mayoría de las herramientas, con lo que sería Rendezvous de este general. Después, cuando veamos la parte concreta que vamos a usar para la práctica, que sería ADA, vamos a ver también cómo resolveríamos cada uno de estos problemas que resolvimos acá, cómo lo resolveríamos en particular con la herramienta ADA o con el lenguaje ADA. Bien. El primer ejemplo que vamos a ver es el buffer limitado. ¿Bien? Es el problema que siempre hemos venido viendo. Tenemos un buffer con un cierto tamaño máximo, donde los procesos que quieran dejar un elemento tendrán que esperar hasta que haya al menos un lugar vacío, y aquellos que tengan que sacar elementos tendrán que esperar hasta que haya al menos un elemento en ese buffer. ¿Bien? Acá lo único que estamos implementando es el módulo que tendría el buffer. ¿Bien? El módulo que tendría al proceso que actúa como buffer. Obviamente que este programa estaría compuesto por otros módulos, que son los que van a actuar como productores y otros que van a actuar como consumidores. ¿Bien? Pero lo único que implementamos acá fue el módulo que tiene el proceso buffer, que es el que es más interesante. ¿Bien? ¿Cuáles son las dos operaciones que va a exportar este módulo? La que mencionan ahí arriba. Depositar y retirar. ¿Bien? Depositar va a tener un parámetro de entrada, que va a ser justamente el elemento que quiero dejar en el buffer, y retirar lo que va a tener es un parámetro de salida, que justamente lo que va a devolver es el elemento que he sacado del buffer. Ahora lo que vamos a hacer es implementar justamente el proceso buffer, que es el que forma parte de este módulo. ¿Bien? Lo que vamos a tener para guardar los datos, para manejar el buffer, justamente es una cola, ¿bien? Porque recuerden que siempre cuando hablamos de buffer, el primer elemento que llega es el primero que tiene que ser sacado. ¿Bien? O sea, va a actuar como una cola. Y vamos a tener otra variable cantidad que nos va a indicar cuántos elementos hay en el buffer. ¿Bien? Para de esta manera poder fácilmente darnos cuenta si hay lugar para dejar un nuevo elemento o si hay algún elemento como para poder sacarlo en la operación retirar. ¿Bien? Con esas dos variables que hemos declarado, luego lo que va a hacer el proceso es continuamente estar trabajando sin interrupción ¿en qué cosa? En poder o aceptar
un pedido de un proceso que quiere depositar un elemento, o sea, de un productor, o aceptar un pedido de un proceso consumidor que quiere retirar un elemento. No hace otra cosa más que eso, ¿bien? Está continuamente esperando o que alguien deposite algo o que alguien retire algo, ¿bien? Pero obviamente al ser un buffer limitado, ambas operaciones, primero, no se va a saber en qué orden se van a ir haciendo y además ambas operaciones van a tener una restricción, que es lo que mencioné antes, que no se puede depositar algo en un buffer lleno y no se puede sacar algo de un buffer vacío. Bien. Entonces, como además no sabemos en qué orden se van a hacer las operaciones, sabemos que al principio lo único que se puede hacer es un depositar, ¿bien? Y que cuando está lleno el buffer, lo único que se puede hacer es un retirar. Pero en el medio, cuando no está ni lleno ni vacío, tranquilamente se podría hacer una operación o la otra. Y como el proceso no va a poder saber en cuál de las dos necesita esperar, vamos a tener que justamente utilizar una sentencia de entrada con comunicación guardada. ¿Bien? O sea, vamos a tener una sentencia IN con dos alternativas. O atender una operación o un llamado a depositar, o atender un llamado a retirar. ¿Bien? Ambas opciones van a estar acompañadas de una condición booleana. Bien. En el caso del depositar, para que se pueda recibir ese pedido y resolverlo, necesitamos que cantidad sea menor que n. Bien. En el caso de retirar, para poder atender el pedido necesitamos que cantidad sea mayor que 0. Bien. Expresión de scheduling no uso, porque me sirve atenderlo de acuerdo al orden en que fueron llegando los pedidos en cada uno de las dos operaciones. Bien. ¿Cuál es el conjunto de sentencias asociadas en cada una de las guardas o de las alternativas? Bueno, en el depositar, si yo acepto ese pedido, recibo ese pedido, porque había lugar en el buffer, lo único que hago en este caso es hacer un push dejando en la variable de tipo cola el elemento que acaban de enviarme, incremento la cantidad de elementos en 1 y listo. Terminó ahí esa ejecución del IN. ¿Qué es lo que se hace si se elige la opción de retirar? Hacemos un pop de esa cola que tenemos dentro del buffer, sacamos el elemento, ese elemento es el que pasamos, justamente lo vamos a poner en lo que es el parámetro de salida de la operación y decrementamos en 1 la cantidad porque ahora hay un elemento menos. ¿Bien? Fíjense que eso lo está haciendo continuamente. En un primer momento que el buffer está vacío, la opción de retirar no va a ser válida porque cantidad no es mayor que 0, por lo tanto la única que va a poder ejecutarse es la primera, la de depositar. ¿Bien? Si el buffer estuviese lleno, la primera opción no va a ser elegible porque no se dan las condiciones booleanas, entonces lo único que se va a poder aceptar es la operación retirar. Bien. Y así se pasa continuamente este proceso trabajando dentro de ese while. En este caso lo que vamos a hacer es resolver el ejemplo de los filósofos con una solución centralizada. ¿Bien? Vamos a tener los filósofos por un lado y vamos a tener un mozo que es el que va a llevar la cuenta de quiénes son los que están comiendo y en base a eso va a poder decidir si puede o no atender el pedido de un filósofo que quiere comer y quiere los tenedores o si solo puede atender un llamado de alguien que quiere dejar los tenedores. Vamos a comenzar con los filósofos, que en este caso sería un poco más sencillo. Para cada filósofo lo que vamos a tener es un módulo separado que no va a exportar ninguna operación. Bien. Entonces declaramos un arreglo de módulo filósofos. No le ponemos ninguna operación exportada. Cada uno de estos módulos va a tener su proceso llamado filósofo. Y lo que van a hacer cada uno de estos filósofos es repetidamente hacer un call llamando al módulo mesa a la operación tomar, que sería el tomar los dos tenedores. Acá no los toman de a uno, sino que nada más tomar sería pidiendo permiso para comer justamente, e indicándole cuál es su posición en la mesa, ¿bien? O cuál es el identificador del filósofo. Luego come y luego tiene que hacer otro call también al módulo mesa a la operación dejar y pasando como parámetro su identificador para que el mozo sepa quién es el que dejó de comer. ¿Bien? Luego piensa por un rato y después vuelve otra vez a comer y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es implementar justamente el proceso que está dentro del módulo mesa.
Bien, en este caso va a ser el proceso mozo, que lo que va a tener es un arreglo de 5 booleanos que nos va a indicar en cada una de esas posiciones si el filósofo correspondiente está comiendo en ese momento o no. Bien, siguiendo obviamente la restricción de siempre de que dos filósofos que estén pegados uno al lado de otro no pueden estar comiendo al mismo tiempo. Bien. Una vez que ya tenemos este arreglo inicializado, obviamente todo en falso porque de entrada nadie está comiendo, bien, están todos sin comer. Entonces a partir de ahí el mozo se tiene que quedar esperando a que haya alguno de los dos posibles pedidos. O que alguien quiere tomar los tenedores, o sea que alguien quiere empezar a comer, o bien que alguien está dejando los tenedores, o sea que alguien terminó de comer. Bien. Pero tampoco sabemos cuál es el orden en que se pueden hacer estos pedidos y tampoco sabemos cuando llega un pedido de tomar un tenedor si se puede de tomar los tenedores o empezar a comer, si se puede realmente o no se puede atender ese pedido porque los vecinos, algunos de los dos vecinos están comiendo. Bien. Entonces nuevamente acá necesitamos la comunicación guardada. Vamos a tener dos alternativas en este IN, bien, una justamente para la operación tomar y otra para la operación dejar. La operación dejar obviamente no necesita ninguna condición booleana. Si un filósofo está diciendo que terminó de comer y deja los tenedores, se puede aceptar sin problema y lo único que se hace en ese caso es marcar en el vector de booleanos que esa posición en particular va a estar en falso porque acaba de dejar de comer. ¿Bien? ¿Cuál es la otra alternativa? La operación tomar, donde tiene como parámetro de entrada el identificador del filósofo que está haciendo el llamado. ¿Bien? Acá sí necesitamos una condición booleana. ¿Bien? Esta guarda sí tiene condición booleana porque no puede ser aceptado el pedido y resuelto. Porque si alguno de sus dos vecinos directos estaba comiendo, no se puede atender. Bien, entonces la condición booleana, ¿cuál es acá? Que no ocurra que esté comiendo el filósofo que está a la izquierda y el filósofo que está a la derecha. Bien, vamos a suponer que isc y der son las dos funciones que me devuelven de alguna manera el identificador del filósofo a la izquierda y a la derecha. Bien, para manejarlo justamente como una cola circular, o bien se puede utilizar el mod 5 que utilizamos siempre. Bien, pero básicamente lo que hago es chequear si los dos vecinos, el de la izquierda y la derecha, están comiendo o no. Si alguno de los dos está comiendo, yo no puedo comer. O el que está haciendo el pedido, mejor dicho, no puede comer. Bien. Si ninguno de los dos vecinos directos está comiendo, entonces sí se puede aceptar ese pedido. Y lo único que hacemos es marcar en la posición correspondiente del vector de booleanos, marcarlo en true, indicando que ese filósofo ahora está comiendo. Bien. Esta solución va a tener sus inconvenientes que después vamos a ver, cuando veamos lo de ADA, si lo podemos resolver en ADA a ese problema. Si el primer pedido que yo tengo es justo de un filósofo que no puede comer, ¿bien? Porque alguno de los dos que está al costado está comiendo en ese momento, pero el siguiente pedido, el que está segundo en la cola de espera, digamos, sí podría ser atendido, porque sus vecinos no estaban comiendo, ¿bien? No lo voy a poder atender, ¿bien? Hasta que no atiendo el primero de los pedidos que llegó, no voy a poder atender los que están atrás. ¿Bien? Entonces, ahí podría reducir la concurrencia y dejar comiendo un único filósofo cuando en realidad podrían estar comiendo hasta dos al mismo tiempo. Bien. Ahora lo que vamos a ver es el ejemplo time server, el mismo que vimos en RPC y en otras herramientas. Bien. Con la única diferencia respecto al que vimos en RPC, que lo que me va a pasar como parámetro el cliente cuando se quiere dormir es la hora en que se quiere despertar y no el intervalo de tiempo que se quiere dormir. Bien, es la única diferencia, pero después la idea es la misma. Vamos a tener un servidor de tiempo en el cual los clientes le hacen pedidos para que ese servidor los duerma, o mejor dicho, los despierte a una determinada hora. Cuando llegue esa hora, él debería despertarlo para que el otro proceso pueda seguir trabajando. Bien. Al igual que vimos en la parte en el ejemplo del buffer, acá únicamente hemos puesto el módulo que actuaría como servidor. Bien, por otro lado estarán los módulos de los que van a actuar como cliente con los procesos cliente.
En este caso el módulo TimeServer va a exportar tres operaciones. GetTime, que tiene un parámetro de salida tipo entero, que lo que va a hacer es devolverle la hora actual al cliente que haga el pedido. La operación Delay, con un entero que nos va a indicar cuál es la hora a la cual quiere ser despertado el proceso, bien, y va a demorar el proceso hasta que llegue esa hora. Y la operación Tick, que será llamada por alguna interrupción de hardware o algo por el estilo, algo más, no por un proceso cliente, sino por el sistema operativo directamente, que nos indicará cuando ha pasado una unidad de tiempo en lo que midamos, no importa, supónganse que son minutos. Bien. Lo que vamos a tener ahora dentro del cuerpo de lo que sería el módulo TimeServer es el proceso correspondiente, que acá lo vamos a llamar timer. Bien. Lo que va a tener este proceso es un valor, una variable entera que nos va a indicar la hora actual o la cantidad de unidades de tiempo que ha pasado desde el inicio. Bien. Y después se va a quedar infinitamente trabajando como justamente servidor de tiempo. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estar continuamente atendiendo alguno de los pedidos de las tres operaciones posibles. ¿Bien? Tampoco acá sabemos el orden en que se van a hacer, por lo tanto necesitamos nuevamente la comunicación guardada. ¿Bien? En este caso las tres alternativas que tenemos es o que alguien llame a la operación getTime, ¿bien? Que en ese caso no necesitamos ninguna condición booleana, lo único que tenemos que hacer es como parámetro de salida ponemos el valor de TOD, que sería la hora actual, y listo. Bien. O podemos tener la tercera alternativa que figura ahí, que es atender la operación TIC. En ese caso tampoco necesitamos ninguna condición booleana. Bien, no lo necesitamos porque cada vez que se hace una interrupción haciendo ese llamado es porque pasó en una unidad de tiempo, por lo tanto tengo que sí o sí atenderla. Bien, lo único que hacemos en ese caso es incrementar la variable que lleva la hora actual, justamente, y bueno, reiniciar el timer de alguna manera para que el sistema operativo quien sea nuevamente empiece a contar el tiempo para avisarnos de nuevo cuando pase la unidad que queremos. ¿Bien? Y la tercera opción, la que está en este caso en el medio de la sentencia IN, ¿bien? Que es la más interesante en este caso, es la operación delay. Fíjense que acá no voy a encolar los pedidos, no tengo una cola con aquellos pedidos pendientes para ver a qué hora tengo que despertar a cada persona. Bien, lo que hago directamente es no atender, no recibir el pedido de una determinada persona, bien, hasta que no sea la hora de despertarlo. Si no llegó la hora de despertar a una persona que quiso despertarse a las 5 de la tarde, si todavía no son las 5 de la tarde, no acepto su pedido. Hasta que no hayan llegado las 5 de la tarde, no acepto su pedido. Cuando llegó las 5 de la tarde, acepto su pedido, bien, y recién ahí voy a poder dejar continuar a ese proceso que hizo el llamado. Bien, entonces no necesito en este caso de ningún tipo de estructura auxiliar para guardar o encolar los pedidos. Me limito a no recibir ese pedido, a no aceptarlo, hasta que no esté en condiciones de despertarlo directamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si alguien podemos aceptar resolver una operación delay que llamó a alguno de los procesos, donde como parámetro de entrada mandó la hora en la cual tenía que despertarse. Bien. Si yo esto únicamente puedo aceptarlo a este pedido cuando ya es la hora de despertar, entonces necesito una condición booleana acompañando esta guarda que sea justamente que esa hora a la cual hay que despertar a ese cliente sea menor o igual que la hora actual marcada por la variable TOD. Bien. Entonces, si para un llamado en particular a la función delay, la hora en la cual tiene que ser despertado ese llamado es menor o igual que la hora actual, entonces puedo aceptar ese pedido porque a esa persona ya la tengo que despertar. ¿Bien? La tengo que dejar seguir. Pero ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no le pongo expresión de scheduling a esto, si yo hago una atención normal, viene por default, ¿cuál sería el primer pedido a la operación delay que va a atender? El primer pedido que llegó. Y el primer pedido que llegó no tiene por qué ser el que primero tiene que ser despertado. ¿Bien?
Puede ser que el primer pedido que llegó hay que despertarlo a la 1 de la tarde y el segundo pedido hay que despertarlo a las 11 de la mañana. Bien. Y habría que primero atender a ese de las 11 de la mañana y después el de la 1 de la tarde. Bien. Entonces, por eso en este caso sí necesitaríamos utilizar la expresión de scheduling, donde lo que ponemos como orden es justamente el parámetro que manda la operación delay. Entonces, lo va a reordenar a esa cola de espera implícita que existe en cada una de las guardas, lo va a ordenar de acuerdo al valor mínimo de hora de despertar. ¿Bien? El que se tiene que despertar antes va a estar primero en esa cola. Entonces lo que va a hacer esta función es, si el primero que está de acuerdo a ese orden dice que tiene que ser despertado a una hora que ya pasó, entonces ese pedido lo puedo aceptar. ¿Cuál es el conjunto de sentencias que está asociado con eso? Nada. No tengo que hacer nada, solamente lo estoy utilizando como un mecanismo de sincronización, en este caso por condición. Bien. No estoy en sí usando ningún tipo de comunicación. Únicamente es para sincronizar por condición. Ahora lo que vamos a hacer es ver el ejemplo de la alocación SJN, justamente donde vamos a tener un administrador que va a encargarse de determinar o decidir quién utiliza un cierto recurso compartido, siguiendo obviamente esta política SJN, donde se le asigna el recurso a aquel proceso que lo necesita por menos tiempo. Bien. Al igual que vimos la mayoría de los ejemplos anteriores, únicamente hemos implementado lo que sería el módulo del que va a actuar como servidor, del administrador. Lo de los clientes no lo implementamos, que son aquellos que el proceso, digamos, que esté dentro del módulo va a ser los llamados a este alocador para pedir el recurso o para liberarlo. Lo que vamos a tener son dos operaciones, la operación pedir, que es para que justamente el cliente solicite el uso del recurso, que va a tener un parámetro de entrada que es el tiempo, que va a ser utilizado ese recurso, más o menos, ¿no? Como una suposición. Y la otra operación que vamos a tener es la de liberar, que esta no tendría parámetros porque no necesitamos ninguna información, únicamente es para marcar de que el recurso ya no va a ser utilizado. Ahora lo que debemos implementar es el proceso que está en este módulo alocador. Bien, vamos a llamarlo SJN y lo que va a tener este proceso es como variable nada más que una variable booleana llamada libre, inicializada en true, que nos va a indicar si el recurso compartido que se está administrando está libre o no está libre. Bien, únicamente para eso. ¿Qué es lo que va a hacer después este proceso? Obviamente quedarse continuamente esperando recibir algún pedido o para pedir usar el recurso o para liberar. ¿Bien? Dependiendo de si está ocupado o no, podrá aceptar el pedido de la solicitud de pedir usar el recurso, mientras que en el caso de liberar sí o sí lo puede aceptar porque se supone que si un proceso lo está liberando es porque lo tenía utilizándolo. ¿Bien? Entonces en ese caso también volvemos a usar la comunicación guardada con dos alternativas. La que está segunda, la de liberar, como dijimos, no necesita ninguna condición. Bien, si le hacen el pedido, la puede aceptar sin problema. Entonces no necesitamos condición booleana y tampoco obviamente presión de schedule. Únicamente va a tener lo que sería la operación que va a atender. ¿Cuál es el conjunto de sentencias que hace en ese caso? Lo único que tiene que hacer es marcar como que el recurso ahora está libre. O sea, la variable libre, ponerla en true nuevamente, indicando que el recurso está disponible para el siguiente pedido. Bien. ¿Cuál es la otra alternativa? La alternativa de la operación pedir. Bueno, esa sí es más compleja. ¿Por qué? Porque ahí no podemos aceptar el pedido sí o sí. Necesitamos que esté libre el recurso para poder aceptar el pedido. Si sí o sí aceptamos el pedido, deberíamos encolarlo en alguna estructura interna que no nos interesa tener. Bien. Directamente, únicamente vamos a atender el pedido solo si el recurso está libre. Entonces la condición booleana acá es justamente que la variable libre sea verdadera. Pero tampoco podemos atender esos pedidos de acuerdo al orden en que llegaron.
porque si no, no estaríamos cumpliendo la política de scheduling SJN, sino que estaríamos cumpliendo el orden de llegada. Bien. Entonces, nuevamente, para poder cumplir esa política, lo que vamos a hacer es utilizar o agregar la expresión de scheduling en esa primera alternativa, en la de la operación pedir, para que ordene de alguna manera esos pedidos de menor a mayor de acuerdo a el parámetro tiempo que nos mandaron, ¿bien? De acuerdo al tiempo en que supone el proceso que va a utilizar el recurso. Entonces, en ese caso, el primero que va a aparecer en la lista implícita que está asociado a la operación pedir es el que tiene que usar el recurso por menos tiempo. Cuando el recurso está libre, entonces lo que va a hacer es aceptar este pedido, tomar el primero, o sea, el que de los pedidos que llegó hasta el momento, el que tiene que ser usado por menos tiempo, acepta ese pedido, lo resuelve, pone en falso la variable libre indicando que ahora el recurso está ocupado y automáticamente después de hacer eso termina la ejecución de esa operación devolviéndole el control al proceso cliente para que ese proceso pueda realmente utilizar el recurso compartido.